El pasaje de la lectura del libro del Éxodo que se nos propone hoy en el oficio divino se sitúa inmediatamente después de la institución de la Pascua y narra la salida efectiva de Israel de Egipto, así como las prescripciones que perpetuarán la memoria de ese acontecimiento. En primer lugar, se describe la partida del pueblo. Israel sale con mano fuerte, acompañado incluso por una multitud mixta. No solo es la liberación política, sino un acto salvífico de Dios que cumple sus promesas. La mención del pan ácimo recuerda la prisa de la salida. No hubo tiempo para fermentar la masa. Ese detalle concreto se convierte en signo permanente de la intervención divina en la historia. El texto subraya también que la Pascua no es un rito privado ni opcional. Se establecen las normas claras. Solo puede participar quien pertenezca al pueblo de la alianza, aunque el extranjero puede integrarse mediante la circuncisión. Esto revela que la salvación tiene una dimensión comunitaria. Se entra en ella por la alianza, no por simple simpatía cultural. También se narra el mandato de consagrar a los primogénitos. Todo primogénito pertenece al Señor, porque Él salvó a los primogénitos de Israel en la noche pascual. La memoria de la liberación debe transmitirse a los hijos. Cuando tu hijo te pregunte, la fe bíblica no se basa solo en experiencias personales, sino en una tradición viva que se comunica de generación en generación. El signo en la mano y en la frente indica que la ley de Dios debe orientar tanto las acciones, la mano, como el pensamiento, la frente. La liberación no es solo un hecho pasado, sino un principio permanente de identidad. Israel es el pueblo que ha sido rescatado por Dios. La segunda lectura está tomada de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Este es uno de los documentos más significativos del magisterio contemporáneo de la Iglesia. Promulgada en 1965 por el Papa Pablo VI, lleva como subtítulo Sobre la Iglesia en el mundo actual, lo cual ya indica su orientación profundamente dialogante y misionera. El texto comienza con palabras que se han vuelto emblemáticas. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo son también los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Con esta afirmación, la Iglesia expresa su solidaridad con toda la humanidad. No se sitúa fuera del mundo ni frente a él, sino dentro de su historia, compartiendo sus desafíos y buscando iluminarlos con la luz del Evangelio. Uno de los ejes centrales del documento es la dignidad de la persona humana. El hombre es creado a imagen de Dios, dotado de una conciencia y libertad, llamado a la comunión con Él y con los demás. Desde esta visión, el concilio aborda cuestiones fundamentales como el matrimonio y la familia, la cultura, la vida económica y social, la política y la paz. La Iglesia no ofrece soluciones técnicas, sino principios morales y espirituales que orientan la acción humana hacia el bien común. Otro aspecto clave es la comprensión de la historia como lugar de salvación. El progreso científico y técnico es valorado positivamente, pero se advierte que solo alcanza su plenitud cuando está al servicio del hombre y ordenado a Dios. De este modo, la fe no se opone al mundo moderno, sino que lo purifica, lo eleva y lo conduce a su verdadera vocación. En síntesis, Gaudium et Spes presenta una iglesia cercana, dialogante y comprometida. Invita a los cristianos a discernir los signos de los tiempos y a participar activamente
en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Su mensaje sigue siendo actual. La Iglesia está llamada a ser fermento en medio del mundo, testigo de esperanza y servidora de la dignidad humana. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días los hijos de Israel marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Además, le seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas y una enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto en forma de panes ácimos, pues aún no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse. Tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los hijos de Israel en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Fue la noche en que veló el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto. Será la noche de vela en honor del Señor para los hijos de Israel por todas las generaciones. El Señor dijo a Dios y a Aarón: esta es la ley de la Pascua, ningún extranjero la comerá. Circuncida a los esclavos que te hayas adquirido, y sólo entonces podrán comerla. Ni el emigrante ni el jornalero la comerán. Se ha de comer en una sola casa. No sacarás fuera nada de la casa y no le romperás ningún hueso. La comunidad entera de los hijos de Israel la celebrará. Y si algún emigrante que vive contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, se circuncidará y sólo entonces podrá participar en ella, pues será como un indígena. Pero ningún incircunciso podrá comerla. La misma instrucción vale para el indígena y para el emigrante que vive con vosotros. Cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, consagrarás al Señor todos los primogénitos. El primer parto de tu ganado, si es macho, pertenece al Señor, pero la primera cría de asno la rescatarás con un cordero. Si no la rescatas, la desnucarás. Rescatarás siempre a los primogénitos de los hombres. Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte qué significa esto, le responderás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de la esclavitud. Como el faraón se había obstinado en no dejarnos salir, el Señor dio muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre al del ganado. Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito macho del ganado, pero los primogénitos de los hombres los rescato. Esto será como señal sobre tu brazo y signo sobre la frente, en la frente de que con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Fin de la primera lectura. Segunda lectura de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II. El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarlo o salvarlo. Por ello, se interroga a sí mismo: en realidad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental
que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. A fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones que tiene que elegir y que renunciar, más aún como débil y pecador, no es raro que haga lo que no quiere y deje de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Muchos piensan hallar su descanso en una interpretación de la realidad propuesta de múltiples maneras. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad y abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la audacia de quienes piensan que la existencia carece de toda significación humana. Carece de toda significación humana. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? ¿Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación y no haber sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre que el que haya de encontrar la salvación? Finalmente, cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, que existe ayer, hoy y para siempre. Fin de la segunda lectura. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profeta en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.